Si te atreves a soltar una sola lágrima frente a los invitados y arruinas ese maquillaje tan costoso, te juro que te encerraré en el sótano más oscuro de esta mansión hasta que aprendas a comportarte como una niña decente. Esas fueron las palabras cargadas de veneno que Patricia escupió directamente en el rostro de la pequeña Bea, mientras la sacudía con una violencia contenida que hacía que los pequeños hombros de la niña crujieran bajo la tela rígida de su vestido de seda. Bea, atrapada en un silencio absoluto que se había convertido en su única armadura desde que su madre partió de este mundo, simplemente temblaba como una hoja al viento, apretando su viejo oso de peluche contra su pecho, mientras sus ojos grandes y vidriosos buscaban una salida que no existía en ese corredor frío de la lujosa propiedad. La mansión de Ricardo no era un hogar, sino un monumento al exceso y a la frialdad del mármol que parecía absorber cualquier rastro de calidez humana que intentara florecer entre sus paredes minimalistas. Los techos altos hacían que el eco de los insultos de Patricia resonara con una fuerza aterradora, multiplicando la angustia de una niña de 6 años que caminaba sobre suelos de cristal que brillaban bajo lámparas de araña ofensivamente costosas. En ese entorno de perfección estética, el aroma del perfume importado de Patricia resultaba sofocante para Bea, actuando como una barrera invisible que la asfixiaba y le recordaba constantemente que su presencia era vista como una mancha en la impecable vida social que su futura madrastra intentaba proyectar ante el mundo. En ese palacio de cristal, el silencio de la niña era el único grito de socorro que nadie en la alta sociedad parecía querer escuchar. Bea era el vivo retrato de la tristeza, envuelta en encajes y diamantes, una pequeña alma que había decidido refugiarse en el mutismo selectivo para protegerse de un dolor que las palabras no podían alcanzar a describir tras la muerte de su progenitora. Su único consuelo real era un oso de felpa desgastado que contrastaba brutalmente con los vestidos de diseñador que Patricia la obligaba a usar para mantener las apariencias, recordándole en cada costura rígida que ella no era más que un accesorio incómodo en su propio hogar. Mientras la villana la observaba con ojos cargados de desprecio gélido, Bea se aferraba a los recuerdos borrosos de una voz dulce que solía cantarle antes de dormir, una melodía que ahora parecía haberse extinguido para siempre bajo el yugo cruel de una mujer que solo veía en ella un estorbo para sus planes de grandeza. Patricia era una maestra consumada del engaño, una socialite de belleza gélida que sabía perfectamente cómo pellizcar la piel delicada de Bea en los lugares donde nadie podía ver las marcas, asegurándose de que el miedo fuera el único lenguaje que la niña comprendiera realmente. Detrás de sus sonrisas perfectas para las cámaras de las revistas de sociedad, se escondía una mujer ambiciosa que detestaba profundamente la fragilidad de la infancia y que veía en la herencia de la familia una recompensa que la niña no merecía compartir bajo ninguna circunstancia. Para Patricia, cada gesto de Bea era una molestia insoportable, cada silencio un desafío personal, y no perdía oportunidad de usar palabras ácidas que erosionaban la poca autoestima que le quedaba a la pequeña, recordándole constantemente que su padre nunca tendría el tiempo necesario para escuchar sus tontas penas. En el otro extremo de la mansión, Ricardo, un magnate de la tecnología cuya mente estaba siempre perdida en complejos algoritmos y cierres de mercado internacionales, vivía sumergido en una densa nube de culpa que le impedía ver la realidad que golpeaba a su propia hija. Él creía ingenuamente que al proveerle a Bea todo lo materialmente posible, estaba cumpliendo con su deber de padre protector, ignorando por completo que el vacío emocional dejado por su esposa no se llenaba con juguetes caros o viajes lujosos en primera clase. Ricardo confiaba ciegamente en las intenciones de Patricia, viéndola como la salvadora que traería orden y una nueva figura materna a su hogar desolado, sin sospechar ni por un segundo que estaba entregando a lo más preciado de su vida en manos de un lobo hambriento de poder y dinero ilimitado. Sin embargo, algo dentro de Ricardo había comenzado a inquietarse, tras notar el brillo de terror absoluto en los ojos de su hija cada vez que Patricia se acercaba. Una chispa de sospecha que lo llevó a
tomar una decisión drástica que cambiaría todo el juego de poder en la mansión. Desde las sombras de una habitación oculta, conectado a un sistema de cámaras de seguridad que nadie más en la casa conocía, el hombre observaba la escena del corredor con los ojos llenos de una furia contenida y lágrimas de arrepentimiento que quemaban sus mejillas. Al ver a su futura esposa sacudir a Vía con tanta crueldad innecesaria, el velo de la ceguera emocional comenzó a caer finalmente, revelando un monstruo donde antes veía a una compañera ideal, y en ese instante el hombre juró que no descansaría hasta limpiar su hogar de tal maldad. El plan ya estaba en marcha y la trampa estaba puesta para que la verdadera naturaleza de Patricia quedara expuesta ante todos, comenzando con el anuncio oficial de un supuesto viaje de negocios internacional que lo mantendría alejado de la ciudad por una semana entera. Mientras empacaba sus maletas bajo la mirada atenta de las cámaras, Ricardo podía sentir la tensión eléctrica en el aire, sabiendo que su supuesta ausencia física le daría a la villana la confianza suficiente para quitarse la máscara de una vez por todas. Antes de continuar, diga en los comentarios desde qué ciudad nos está viendo e inscríbase en el canal para acompañar el desenlace de esta historia impactante. La mansión se sentía más fría que de costumbre, como si las mismas paredes presintieran que una tormenta de justicia divina estaba a punto de desatarse sobre los cimientos de la hipocresía. Patricia fingió una tristeza profunda y cuidadosamente ensayada mientras se despedía de Ricardo en la entrada principal, secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda, mientras le prometía que cuidaría de Vía como si fuera su propio tesoro más preciado en el mundo. La ironía dramática de la situación era casi insoportable para quien conocía la verdad, ya que mientras el lujoso coche se alejaba por la avenida principal, el público podía ver cómo la expresión de la mujer se transformaba instantáneamente de una de angustia a una de triunfo malévolo. Ella no sospechaba que Ricardo nunca abandonó realmente la propiedad, sino que se escabulló por una entrada lateral hacia un anexo oculto, desde donde monitorearía con precisión cada movimiento de la fiesta benéfica que Patricia planeaba organizar esa misma noche para lucirse frente a sus amistades. Apenas se cerraron las puertas tras la partida de Ricardo, la verdadera pesadilla comenzó para la pequeña Vía, quien fue arrastrada hacia la cocina y obligada a sentarse en un rincón sombrío, mientras Patricia daba órdenes gritando a los sirvientes con un aire de superioridad insoportable. La mujer le prohibió terminantemente a la niña acercarse a los invitados de la gala, llamándola retrasada mental en un susurro cargado de un odio visceral, asegurándose de que Vía entendiera que su única función esa noche era ser invisible para no arruinar la imagen de perfección que Patricia deseaba proyectar. El contraste entre la opulencia de la decoración de oro que se montaba en el gran salón y el desprecio inhumano con el que se trataba a la legítima heredera de la casa era una herida abierta que Ricardo presenciaba con el corazón totalmente destrozado. Mientras tanto, en la zona de servicio de la mansión, una joven llamada Elena llegaba para cumplir con su turno como camarera contratada, sin saber que su vida y la de la pequeña Vía estaban a punto de entrelazarse en un acto de valentía que desafiaría toda lógica social. Elena, acostumbrada a luchar contra las injusticias de la vida, trabajando sin descanso en 3 empleos para sostener a su madre enferma, poseía un instinto materno agudo que le permitía detectar el sufrimiento ajeno incluso a través de las frías paredes de mármol. Al ver a la niña en aquel rincón, ignorada y humillada por la futura dueña de la casa, Elena sintió una punzada de indignación moral que la obligaría a arriesgar su propio sustento para ofrecer el calor humano que esa mansión gélida le negaba a la pequeña. Ricardo, el magnate de la tecnología, caminaba por los pasillos de su imponente mansión, creyendo que el silencio de Vía era solo una etapa pasajera del duelo. Para él, la presencia de Patricia era una bendición, una mujer que supuestamente había llegado para llenar el vacío dejado por su difunta esposa y devolverle la alegría a la pequeña niña. Cada vez que Ricardo entraba, la atmósfera cambiaba drásticamente, porque Patricia desplegaba un arsenal de gestos
cariñosos que ocultaban perfectamente su verdadera naturaleza depredadora. El padre, cegado por su propia culpa y por las interminables horas dedicadas a su imperio, no alcanzaba a ver el miedo paralizante de su hija cada vez que la futura madrastra se acercaba para darle un beso falso en la mejilla. El público podía sentir la tensión eléctrica de la mentira que se tejía en cada rincón. Patricia era una actriz consumada que sabía exactamente cuándo mostrar su faceta más amable para mantener a Ricardo bajo un hechizo de falsa seguridad. Mientras el magnate estaba presente, ella se deshacía en atenciones hacia Vía, acomodando su cabello con una delicadeza fingida y prometiéndole que siempre estarían juntas como una verdadera familia. Sin embargo, en el preciso instante en que Ricardo se daba la vuelta para atender una llamada importante o revisar su tableta, la expresión de Patricia se transformaba en una mueca de asco profundo. Sus dedos, que un segundo antes parecían acariciar, ahora apretaban con fuerza el brazo de la niña, dejando marcas invisibles que solo Vía y el espectador podían percibir en medio de aquel juego de sombras y engaños. La hipocresía reinaba en el comedor, donde los cubiertos de plata golpeaban los platos de porcelana fina con una precisión aterradora. La crueldad de Patricia no conocía límites cuando las cámaras de la sociedad no estaban enfocándola directamente a ella. En una de las escenas más dolorosas de la rutina diaria, la villana decidió que Vía no merecía participar de la cena caliente que los chefs habían preparado con esmero para la familia. Mientras Ricardo estaba encerrado en su despacho atendiendo negocios internacionales, Patricia ordenó que a la niña se le sirviera únicamente un plato de comida fría y sobrantes, alegando que una niña caprichosa no necesitaba lujos innecesarios para alimentarse adecuadamente. Vía miraba el plato con ojos llenos de una tristeza infinita, entendiendo que su voz no tenía peso en ese lugar y que cualquier protesta sería castigada con más frialdad. El hambre físico de la pequeña era solo un reflejo del hambre emocional que sufría en una casa gélida. No satisfecha con privarla de alimentos adecuados, Patricia disfrutaba atacando el único vínculo emocional que Vía conservaba con su pasado, el recuerdo de su madre fallecida. Con una voz cargada de veneno, la socialite le susurraba al oído que su madre la había abandonado porque era una niña difícil y que nadie más en el mundo sería capaz de soportar su silencio eterno. Estas palabras perforaban el corazón de Vía con más fuerza que cualquier golpe físico, obligándola a abrazar su viejo oso de peluche como si fuera un escudo sagrado contra la maldad reinante. Patricia incluso llegó a amenazar con tirar el juguete a la basura, llamándolo un pedazo de trapo mugriento que no tenía lugar en una mansión de ese nivel de sofisticación y elegancia. La niña contenía el aliento, rogando en su mente que su padre la rescatara algún día. Ricardo continuaba moviéndose por la casa como una autoridad ciega, confiando plenamente en los reportes manipulados que Patricia le entregaba sobre el supuesto progreso de la niña. Él veía los vestidos caros y las joyas que su novia compraba para Vía como pruebas irrefutables de su amor maternal, sin notar que la ropa le quedaba incómoda y que la niña se sentía como una prisionera de lujo. El magnate estaba tan absorto en sus propias deudas emocionales que no percibía el contraste brutal entre la opulencia exterior y el vacío interno que consumía a su hija día tras día. Para él, la paz en el hogar era un activo más que debía protegerse, ignorando que esa supuesta tranquilidad era en realidad el silencio de una víctima que ya no tenía fuerzas para gritar por ayuda. El espectador sentía la urgencia de que la verdad saliera a la luz. Fue en este escenario de injusticia sistematizada donde Elena, la humilde camarera, comenzó a notar las grietas en la fachada perfecta de la futura señora de la casa. Mientras preparaba las bandejas para un evento previo, Elena observó desde la cocina cómo Patricia reprendía severamente a la niña por el simple hecho de haber dejado caer una pequeña migaja sobre la alfombra importada. Elena, que cargaba con sus propias luchas diarias para cuidar a su madre enferma, reconoció de inmediato el lenguaje corporal de una niña que vive en un estado constante de terror y vigilancia absoluta. A diferencia del resto del personal,
que prefería bajar la cabeza. Para no perder su empleo, Elena sintió un fuego de indignación arder en su pecho al ver tanta maldad dirigida hacia un ser indefenso. Sus ojos se cruzaron con los de Vía, transmitiéndole una empatía necesaria. El contraste entre las dos mujeres era evidente. Patricia representaba el lujo gélido y vacío, mientras que Elena traía consigo una calidez humana que el dinero nunca podría comprar. Mientras la villana se preocupaba por el brillo de los cristales y el aroma de su perfume asfixiante, Elena se preocupaba por el hecho de que Vía no había probado bocado en horas debido al castigo injusto de su madrastra. La atmósfera de la mansión se volvía pesada, con el sonido metálico de los cubiertos de plata resonando como una advertencia constante de que en esa casa las apariencias valían más que la vida misma. Elena sabía que intervenir podría costarle el trabajo necesario para pagar las medicinas de su madre, pero su instinto protector era más fuerte que su miedo a la pobreza. Ella comenzó a buscar pequeñas oportunidades para acercarse a la niña. En la víspera del gran evento benéfico, la tensión en la mansión alcanzó un punto crítico cuando Patricia decidió organizar un ensayo general para asegurar que nada empañara su gran noche. Ricardo seguía presente físicamente, pero su mente estaba a miles de kilómetros, revisando contratos en su oficina, mientras Vía era obligada a practicar sus modales frente a una Patricia que no dejaba de criticarla ácidamente. La niña estaba exhausta y desnutrida, pero la villana no mostraba ni un ápice de compasión, recordándole que si cometía un solo error frente a los invitados, las consecuencias serían terribles. El público podía ver cómo Patricia pellizcaba discretamente la cintura de Vía cada vez que Ricardo salía de la habitación, una tortura silenciosa que la niña soportaba con una madurez trágica. Cada gesto de la villana estaba diseñado para quebrar el espíritu de la pequeña niña. Elena observaba desde las sombras del pasillo cómo Ricardo se despedía de su hija con un abrazo rápido y distraído, prometiéndole que el viaje de negocios sería corto y que pronto estarían juntos de nuevo. La ironía era desgarradora, pues el hombre no sabía que estaba dejando a su hija en manos de alguien que planeaba convertir esa semana en un infierno de privaciones y maltratos psicológicos. En cuanto el coche de Ricardo cruzó los portones de la propiedad, la máscara de Patricia se desmoronó por completo, dejando al descubierto una sonrisa de triunfo que helaba la sangre de cualquiera que la viera. Ella se volvió hacia Vía con una mirada de puro odio, celebrando el hecho de que finalmente tenía el control absoluto de la casa, sin la presencia molesta del padre ciego. Elena apretó los puños, sabiendo que el verdadero calvario de la pequeña acababa de comenzar. La rutina de la injusticia se consolidó rápidamente en las primeras horas de la supuesta ausencia de Ricardo, con Patricia ocupando el despacho principal para coordinar los detalles de su fiesta de gala. La niña fue enviada a su habitación con la prohibición estricta de bajar las escaleras, mientras la villana se reía con sus amigas por teléfono, llamando a Vía un estorbo que solo servía para asegurar su herencia. Elena, encargada de preparar los aperitivos en la cocina, escuchaba las palabras crueles que subían por el pasillo y sentía cómo su corazón se partía por la situación de la huérfana. Ella sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, mientras una inocente era devorada por la ambición de una mujer sin alma, marcando así el inicio de una alianza silenciosa entre la camarera y la niña. El escenario estaba listo para que el amor comenzara a florecer. La fiesta benéfica estaba en su apogeo, con los lujosos salones de la mansión repletos de invitados que ignoraban por completo el drama que se desarrollaba en las sombras. Vía, sintiendo que el hambre le punzaba el estómago tras haber recibido solo comida fría por órdenes de Patricia, logró escabullirse de su habitación aprovechando el descuido de la villana. Con pasos silenciosos sobre el mármol gélido, la pequeña llegó hasta la cocina, un lugar que usualmente le estaba prohibido, pero que ahora parecía ser su único refugio contra la opresión del piso superior. Fue allí donde Elena, la camarera de corazón noble que trabajaba incansablemente para sostener a su madre enferma, encontró a la niña enclochada en un rincón oscuro. La imagen de la pequeña heredera buscando alimento como si fuera una extraña en su propia casa
rompió el alma de la joven trabajadora de inmediato. En lugar de expulsar a la niña o llamar a la seguridad, como habrían hecho otros empleados temerosos de las represalias de Patricia, Elena se arrodilló suavemente frente a Vía para quedar a su misma altura. Con una ternura que la niña no había experimentado en meses, la camarera utilizó un paño limpio para lavar el rostro de la pequeña, quitando con delicadeza el rastro de las lágrimas que habían manchado sus mejillas. Elena sacó entonces de su propio bolso un trozo de pan casero que aún conservaba un poco de calor, ofreciéndolo a la niña como un tesoro sagrado que contrastaba con la frialdad de los banquetes de plata que se servían afuera. Mientras Vía aceptaba el alimento con manos temblorosas, Elena le dedicó una sonrisa genuina que iluminó por un instante la penumbra de la cocina, creando un vínculo de confianza indestructible. Mientras la pequeña devoraba el sencillo manjar, Elena comenzó a hablarle con una voz suave y melodiosa, asegurándole que ella no tenía la culpa de la maldad de las personas que la rodeaban en ese palacio de cristal. La camarera, movida por un instinto materno agudo que no toleraba las injusticias, le explicó a Vía que su valor no residía en los vestidos caros que le apretaban el pecho, ni en las joyas que adornaban su cuello, sino en la pureza de su corazón. Elena le susurró palabras de validación constante, diciéndole que era una niña especial y valiente, y que el silencio que guardaba era una muestra de su fortaleza ante el dolor que nadie más comprendía. En ese rincón cálido, lejos de los perfumes sofocantes de Patricia, la pequeña empezó a sentir que por fin alguien la veía de verdad, no como un estorbo. Elena, notando que la niña aún se aferraba con fuerza a su viejo oso de peluche, decidió hacer algo que cambiaría el ambiente de la cocina por completo. Comenzó a cantar bajito una antigua canción de Ninar, una melodía dulce que hablaba de protección y de ángeles que cuidan el sueño de los más pequeños en medio de la noche. Por una coincidencia que parecía dictada por el destino mismo, resultó ser la misma canción favorita que la madre de Vía solía entonarle antes de que la tragedia separara sus caminos para siempre. Al escuchar los primeros acordes de la voz de Elena, Vía detuvo su masticar y levantó la vista con asombro, reconociendo el refugio sonoro que creía perdido en los ecos fríos de la mansión. El calor del pan y la dulzura de la melodía empezaron a derretir el hielo del alma. Fue en ese preciso momento, bajo la luz tenue de la zona de servicio, cuando ocurrió el milagro que Ricardo tanto anhelaba ver en su hogar desde hacía un año entero. Vía, la niña que había permanecido atrapada en un mutismo selectivo debido al trauma de la pérdida y al maltrato constante, dejó escapar un suspiro de alivio y por primera vez en meses una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. Sus ojos, que antes solo reflejaban el terror gélido impuesto por Patricia, brillaron con una chispa de esperanza renovada mientras observaba a la humilde salvadora que estaba arriesgando su propio empleo solo para darle un momento de paz. Esta conexión emocional profunda era algo que el dinero de la familia nunca pudo comprar y que ahora florecía de forma natural entre dos almas que entendían perfectamente el sacrificio. El contraste visual en la cocina era absoluto. Por un lado, la riqueza de Vía, simbolizada en su ropa de seda, y por otro, la dignidad de Elena envuelta en su uniforme sencillo de camarera esforzada. Elena continuaba acariciando el cabello de la niña, transmitiéndole a través del tacto una calidez que contrastaba con el toque metálico y gelado de las manos de la villana que solían atormentarla, mientras en el salón principal el sonido de los taleres de plata en la cena benéfica recordaba la frialdad de la alta sociedad. En la cocina, el aire olía a pan recién horneado y a la humanidad que Elena traía consigo. Para la niña, ese espacio pequeño y humilde se había transformado en el palacio más hermoso del mundo, porque allí el amor no era una moneda de cambio, sino un regalo. Elena sabía perfectamente que si Patricia llegaba a entrar en la cocina y la descubría alimentando a la niña, perdería de inmediato su sustento y la posibilidad de ayudar a su madre enferma con las medicinas necesarias. Sin embargo, su carácter íntegro y su incapacidad para tolerar la crueldad la mantenían firme al lado de Vía, decidida a ofrecerle al menos una noche de consuelo absoluto antes de enfrentar de nuevo la realidad. La camarera le prometió a la pequeña
en un susurro cargado de determinación, que mientras ella estuviera trabajando en esa mansión, no permitiría que nadie la hiciera sentir menos de lo que realmente era. Este acto de rebeldía silenciosa era la mayor prueba de amor que Vía había recibido en mucho tiempo, reforzando la idea de que la verdadera familia no siempre es de sangre. La pequeña Vía, en un gesto que conmovió profundamente a la trabajadora, estiró su mano pequeña para tocar la palma de Elena, sintiendo la textura de una piel que conocía el esfuerzo y la dedicación diaria. Al sentir el calor humano de la camarera, la niña cerró los ojos por un instante, imaginando que estaba de nuevo en los brazos de su madre, lejos de los gritos y las amenazas de la mujer que pretendía usurpar su lugar. El tacto de Elena no era como el de Patricia, que siempre olía a perfumes costosos y se sentía como el mármol sin vida de la mansión, sino que emanaba una energía vital que le devolvía a la niña las ganas de seguir luchando. En esa unión de manos se sellaba una promesa de lealtad que ni el poder ni la maldad podrían romper. Para fortalecer aún más el vínculo, Elena le contó a Vía un poco sobre su propia vida, hablándole de su madre que la esperaba en casa y de cómo el amor era el motor que la hacía levantarse cada día para trabajar. Lee explicó que aunque no tenían una mansión ni sirvientes, su hogar estaba lleno de flores y de risas que hacían que cualquier dificultad pareciera pequeña en comparación con la felicidad de estar juntas. Vía escuchaba con atención máxima, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en un desierto, comprendiendo por primera vez que la verdadera riqueza no se encontraba en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de cuidar y proteger a los que amamos. La historia de Elena servía como un espejo de esperanza para la niña, mostrándole que existía una luz. Mientras la fiesta continuaba a su ritmo frenético afuera, con Patricia pavoneándose entre los invitados y recibiendo elogios por su supuesta caridad, en el corazón de la mansión, el verdadero acto de benevolencia estaba ocurriendo de forma anónima y pura. El vínculo entre la salvadora humilde y la víctima silenciada se hacía cada vez más fuerte con cada minuto que pasaba en esa cocina llena de sombras y calor. Elena terminó de cantar la última estrofa de la canción de Ninar, dejando un silencio que ya no era opresor como el del resto de la casa, sino tranquilo y restaurador para el espíritu de la pequeña. Vía se sentía preparada para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ahora tenía una aliada secreta que la protegería de la gélida crueldad reinante. La atmósfera en la cocina se volvió gélida en un instante cuando el sonido de los tacones de Patricia resonó contra el mármol, anunciando su llegada inminente después de terminar su hipócrita actuación ante los invitados de la gala benéfica. La villana entró como un torbellino de veneno y seda, con su mirada gélida recorriendo cada rincón hasta que sus ojos se posaron en la escena que más detestaba, su futura hijastra compartiendo un momento de paz con una empleada. Patricia no podía tolerar que su autoridad fuera desafiada, y mucho menos que Vía encontrara consuelo en alguien que ella consideraba insignificante y de una clase social inferior. El brillo de las joyas de la mujer contrastaba violentamente con la humildad del espacio de servicio, marcando una frontera que ella no estaba dispuesta a permitir que nadie cruzara sin su consentimiento expreso. Al ver a Vía sonriendo por primera vez y sosteniendo el trozo de pan que Elena le había ofrecido con tanto cariño, Patricia explotó en un ataque de rabia que hizo temblar las paredes de la mansión. Ella veía en ese simple acto de bondad una amenaza directa a su control sobre la mente de la niña y un insulto a la disciplina que intentaba imponer a través del miedo y la privación. La villana se acercó rápidamente con el rostro desfigurado por la ira, mientras su perfume sofocante inundaba el aire y borraba el rastro del calor hogareño que Elena había logrado crear minutos antes. Patricia no solo estaba furiosa por el pan, sino por el hecho de que una simple camarera hubiera logrado romper el mutismo de la niña que ella misma no podía controlar. La mujer gritó insultos cargados de un desprecio visceral, llamando a Elena inmunda y acusándola de contaminar a su futura hijastra con sus modales de gente pobre y sus alimentos de dudosa procedencia. Patricia no ahorró palabras ácidas para humillar a la trabajadora,
recordándole que ella no era más que una pieza reemplazable en el engranaje de la mansión y que su atrevimiento tendría consecuencias devastadoras para su futuro laboral. La villana se sentía poderosa al pisotear la dignidad de alguien que luchaba por sobrevivir, usando su posición social como un arma de destrucción masiva contra el carácter de la joven salvadora. Vía, al escuchar los gritos, se encogió nuevamente, volviendo a ese estado de terror absoluto del que Elena acababa de rescatarla con tanta dulzura y esfuerzo. En medio de su frenesí de odio, Patricia comenzó a planear algo definitivo para deshacerse de ambas molestias de una vez por todas, pensando incluso en enviar a Vía a un internado lejano y asegurar que Elena nunca volviera a encontrar empleo. La villana se regocijaba en la idea de su poder absoluto, imaginando cómo limpiaría la casa de cualquier rastro de humanidad para quedarse solo con la fortuna y el estatus que tanto anhelaba desde que conoció a Ricardo. Ella estaba decidida a que esa noche fuera el fin de cualquier resistencia, actuando con una crueldad gélida que no dejaba espacio para la piedad o el razonamiento lógico. Su ambición la cegaba de tal manera que no le importaba el daño psicológico que estaba infligiendo a una niña de tan solo 6 años. La tensión alcanzó su punto de no retorno cuando Patricia, perdiendo por completo los estribos ante el silencio digno de Elena, levantó su mano derecha con la intención de darle una bofetada fulminante a la camarera por su insolencia. El gesto fue cargado de una violencia que buscaba no solo herir físicamente, sino también quebrar el espíritu de la mujer que se había atrevido a desafiar su tiranía doméstica. La villana buscaba marcar su territorio con fuego y dolor, demostrando que en esa mansión no había lugar para la compasión ni para los actos de caridad que no estuvieran diseñados para la alta sociedad. Era un momento de máxima humillación, donde el poder del dinero intentaba silenciar para siempre la voz de la justicia y el amor desinteresado de Elena. Sin embargo, algo inesperado sucedió que dejó a la villana paralizada por el asombro y la indignación. Elena, con un movimiento rápido y decidido, sujetó firmemente el brazo de Patricia antes de que el golpe impactara en su rostro. La joven trabajadora no bajó la mirada, sino que enfrentó los ojos cargados de veneno de su agresora con una valentía que solo nace de la convicción moral de estar haciendo lo correcto. El contacto físico fue un choque eléctrico entre dos mundos opuestos, donde la fuerza bruta de la opulencia se encontró con la resistencia inquebrantable de una mujer que ya no tenía miedo de perderlo todo para proteger a una inocente. Elena demostró en ese instante que su carácter era mucho más sólido que las paredes de mármol que rodeaban la cocina. Con una voz firme, que resonó con la autoridad de la verdad, Elena miró fijamente a Patricia y le dijo que ningún dinero en el mundo podría comprar el carácter que ella no poseía ni la capacidad de amar que le faltaba. La camarera no permitió que el brazo de la villana se moviera, recordándole que su riqueza material era un disfraz vacío que ocultaba una miseria espiritual mucho más profunda y aterradora que cualquier pobreza económica. Elena estaba decidida a defender a Vía hasta las últimas consecuencias, entendiendo que su papel como salvadora humilde no era solo alimentar a la niña, sino actuar como el escudo que frenara el abuso constante de una mujer desalmada. En ese duelo de miradas, la integridad moral de la trabajadora se impuso sobre la soberbia de la socialite. Llegados a este punto de máxima tensión en nuestra historia, queremos hacer una pausa para invitarte a reflexionar profundamente sobre lo que acabas de presenciar en esta cocina cargada de emociones y conflictos sociales. Si tú estuvieras en el lugar de Elena y supieras que enfrentar a alguien tan poderosa como Patricia podría significar perder tu único sustento para cuidar a tu madre enferma, ¿te arriesgarías de todas formas a defender a esa niña indefensa o preferirías guardar silencio para protegerte? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en esta situación tan difícil y si conoces a alguien que tenga dos caras tan diferentes como las de esta villana, pues tu opinión es fundamental para nosotros. Volvamos ahora mismo a la mansión donde el destino de Vía está a punto de cambiar. Patricia, recuperándose del choque inicial de haber sido frenada por una empleada, comenzó a gritar histéricamente por los guardias de seguridad de la mansión
decidida a acusar a Elena de robo y agresión para enviarla a la cárcel. La villana no podía aceptar que su máscara de perfección hubiera sido tocada por alguien humilde, y su respuesta inmediata fue el uso de la fuerza institucional para aplastar cualquier brote de dignidad en su hogar. Ella ya estaba formulando en su mente la mentira perfecta que le contaría a Ricardo a su regreso, asegurándose de quedar como la víctima de una trabajadora resentida y peligrosa que había intentado atacar a la pequeña Vía. El pánico se apoderó de la zona de servicio mientras los pasos pesados de los guardias se acercaban. A pesar de la amenaza inminente de perder su libertad y su futuro, Elena no soltó la mano de la pequeña Vía, prometiéndole con una mirada cargada de ternura que no la dejaría sola frente a los lobos que querían devorar su infancia. La joven camarera sabía que el enfrentamiento que acababa de iniciar era una declaración de guerra total contra la injusticia que reinaba en la propiedad de Ricardo, y estaba dispuesta a cargar con las consecuencias. Mientras Vía se aferraba a su salvadora, el ambiente de la mansión se volvía cada vez más asfixiante, con el brillo de los cristales pareciendo ahora testigos mudos de una batalla final entre la luz de la compasión y la oscuridad. La verdad estaba a punto de estallar finalmente. Los gritos de Patricia cortaban el aire de la cocina como cuchillas de cristal, exigiendo a los guardias de seguridad que detuvieran de inmediato a Elena bajo cargos falsos de robo y agresión física. Ella señalaba con un dedo tembloroso de rabia a la camarera, mientras su rostro antes angelical se transformaba en una máscara de odio puro que ya no podía ocultar ante el personal doméstico. La pequeña Vía se escondía detrás de las piernas de su salvadora, sintiendo el estruendo de una violencia que amenazaba con destruir el único refugio de paz que había encontrado en meses de oscuridad. Patricia estaba convencida de que su palabra valía más que cualquier verdad humilde y que su estatus social la protegería de las consecuencias de su propia tiranía gélida. Sin embargo, la entrada abrupta de una figura imponente desde el pasillo lateral detuvo el caos en un segundo de silencio sepulcral. De las sombras proyectadas por los grandes pilares de mármol emergió Ricardo, pero no vestía el traje de viaje con el que se había despedido horas antes, ni traía consigo las maletas de su supuesto vuelo internacional. Su presencia era una tormenta contenida, un hombre que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche, al ser testigo de la podredumbre que habitaba en el corazón de la mujer que amaba. El magnate no gritó, ni perdió los estribos de forma inmediata, sino que avanzó con una calma aterradora que hizo que los guardias de seguridad retrocedieran por instinto ante su verdadera autoridad. Ricardo no estaba fuera del país, sino que había permanecido escondido en un anexo de la propiedad, monitoreando cada movimiento a través de un sistema de vigilancia que Patricia ignoraba por completo. En sus manos, el magnate sostendría un tablet que emitía una luz azulada y fría, reflejando en su pantalla las imágenes que acababan de destrozar su mundo de ilusiones y mentiras cuidadosamente construidas. Con un movimiento firme, giró el dispositivo para que Patricia pudiera ver la grabación exacta del corredor, donde ella sacudía a Vía con una violencia inhumana y la amenazaba con encerrarla en el sótano oscuro. La evidencia era tan clara que el audio de sus palabras cargadas de veneno llenaba la cocina, repitiendo una y otra vez cómo llamaba a la niña estorbo y retrasada mental mientras le negaba el afecto más básico. Fue en ese preciso instante cuando la máscara de la socialite perfecta se hizo añicos para siempre, dejando al descubierto la miseria moral de una mujer que solo buscaba la herencia ajena. El video mostraba con una fidelidad dolorosa cómo la villana pellizcaba la piel delicada de la pequeña cuando creía que nadie la observaba, ejerciendo un control basado en el terror físico y psicológico constante. Ricardo sentía que cada segundo de esa grabación era un golpe directo a su propio corazón, recordándole su ceguera voluntaria y la forma en que había dejado a su hija desprotegida ante un monstruo con cara de ángel. Las imágenes no mentían, exponiendo cada humillación, cada plato de comida fría y cada insulto proferido contra la memoria de la madre fallecida de Vía, que Patricia usaba
para quebrar el espíritu de la niña. La verdad había salido a la luz con la fuerza de un huracán, barriendo con todas las mentiras que Patricia había sembrado durante meses de manipulación, experta y calculada. Patricia, al verse atrapada por las pruebas irrefutables que se reproducían frente a sus ojos, comenzó a balbucear excusas incoherentes en un intento desesperado por mantener un resto de su dignidad perdida. Intentó convencer a Ricardo de que las imágenes estaban fuera de contexto, que ella solo intentaba educar a la niña debido a su comportamiento difícil y que todo era un complot de los empleados para separarlos. Su voz, antes dulce y melodiosa, ahora sonaba aguda y estridente, cargada de un pánico que la hacía tropezar con sus propias palabras mientras buscaba una salida inexistente. Ella aseguraba que lo hacía por el bien de la familia, tratando de manipular nuevamente las emociones de un hombre que ya no podía verla sin sentir un profundo asco visceral. Sus mentiras caían una tras otra como naipes viejos frente a la mirada gélida del magnate. Ricardo dio un paso al frente, haciendo que la villana retrocediera hasta chocar con el frío mostrador de la cocina que antes Elena usaba para proteger a la pequeña víctima del hambre. Sus ojos, llenos de lágrimas de furia y arrepentimiento, se fijaron en los de Patricia con una intensidad que la obligó a guardar silencio finalmente bajo el peso de la verdad revelada. El hombre se dio cuenta de que cada lujo que había comprado para la mujer era en realidad un pago por el sufrimiento de su propia sangre, una transacción de la cual se sentía ahora profundamente avergonzado. No había espacio para el perdón ni para las explicaciones, pues el daño infligido era una herida abierta que Ricardo juró sanar, cueste lo que cueste. El poder de la autoridad ciega se había transformado en la espada de una justicia que ya no aceptaba más engaños. Los invitados de la gala benéfica, atraídos por los gritos y la tensión palpable que emanaba de la zona de servicio, comenzaron a asomarse por las puertas de cristal, presenciando la caída pública de la mujer más admirada de su círculo social. El silencio que se apoderó del gran salón era total, roto únicamente por el sonido metálico de la grabación que seguía reproduciéndose en el tablet de Ricardo como una sentencia definitiva de muerte social. Aquellas personas que Patricia tanto anhelaba impresionar ahora la observaban con desprecio y asombro, dándose cuenta de que su impecable elegancia exterior no era más que un disfraz para ocultar un alma podrida por la ambición y la crueldad. La vergüenza pública, que era el mayor miedo de la villana, se estaba convirtiendo en su realidad más cruda frente a toda la alta sociedad presente. Ricardo apartó su mirada de la villana para posarla en Elena, la camarera que aún mantenía protegida entre sus brazos con una dignidad que ninguna joya de la mansión podía igualar. El magnate vio en los ojos de la joven trabajadora la pureza y la valentía que él mismo había perdido entre sus negocios y su duelo egoísta, reconociendo que ella era la verdadera salvadora del hogar. Sintió una gratitud inmensa hacia esa extraña que había arriesgado su sustento y su seguridad por el bienestar de una niña que ni siquiera conocía, demostrando un instinto materno genuino que Patricia nunca poseyó. La presencia de Elena en medio del caos era como un faro de luz que guiaba a Ricardo de regreso a su responsabilidad como padre y protector de su pequeña hija silenciada. Patricia, al verse ignorada y despreciada por todos, cayó de rodillas e intentó sujetar los pies de Ricardo, rogando por una última oportunidad y prometiendo que cambiaría su actitud si él la dejaba quedarse a su lado. Sus manos, adornadas con anillos caros comprados con el dinero del hombre que ahora la repudiaba, temblaban violentamente mientras las lágrimas de cocodrilo manchaban su maquillaje impecable, revelando la desesperación de quien pierde su fuente de poder. Ella suplicaba que recordara los momentos felices que habían pasado juntos, tratando de evocar un pasado que ahora Ricardo veía como una farsa siniestra, diseñada únicamente para capturar su fortuna y su estatus social. Sin embargo, el magnate retiró su pierna con un gesto de repugnancia absoluta, dejando claro que el vínculo entre ellos se había roto de forma definitiva e irreparable esa misma noche. La villana levantó la vista y vio que Vía ya no le tenía miedo, sino que la observaba con una calma nacida
de saberse finalmente a salvo bajo la protección de su padre y de Elena. El poder de la intimidación se había evaporado, dejando a Patricia como una figura patética y pequeña en medio de la inmensidad de la mansión que ya no le pertenecía en absoluto. Ricardo hizo una señal silenciosa a los guardias de seguridad, pero esta vez la orden era muy diferente a la que Patricia esperaba, marcando el inicio del fin de su reinado de terror doméstico. El escenario estaba listo para la expulsión definitiva de la maldad y el comienzo de una redención necesaria para una familia que había estado al borde del abismo por culpa de la ambición desmedida. La justicia poética estaba a punto de ejecutarse con una firmeza que no admitiría marcha atrás. Ricardo no esperó ni un segundo más para pronunciar las palabras que sellarían el destino de aquella farsa matrimonial que casi destruye lo que más amaba en el mundo. Con una voz que resonaba con la autoridad de un trueno en medio de la opulenta mansión, declaró que el compromiso estaba cancelado de forma inmediata e irrevocable frente a todos los presentes. Patricia intentó aferrarse a su brazo con desesperación, pero él se apartó como si el contacto con su piel fuera veneno puro, dejando claro que no habría más mentiras que pudieran salvarla. Los invitados de la alta sociedad observaban con una mezcla de horror y fascinación cómo la corona de la futura reina del mármol se desmoronaba ante sus ojos. El silencio que siguió a su declaración fue tan pesado que se podía escuchar el latido acelerado de un corazón lleno de arrepentimiento y furia. Patricia, al verse despojada de su máscara de perfección, comenzó a sollozar con una teatralidad que ya no conmovía a nadie en ese salón cargado de verdades reveladas por el video incriminatorio. Sus ojos, antes cargados de una arrogancia gélida, ahora vagaban erráticos buscando un aliado entre los rostros de piedra de sus antiguas amistades, pero solo encontraba desdén y rechazo absoluto. La fealdad de sus acciones se reflejaba ahora en cada uno de sus gestos, haciendo que su vestido de diseñador y sus joyas carísimas parecieran harapos sin valor alguno ante la magnitud de su traición. Ricardo la miraba con una frialdad que helaba la sangre, recordándole que su mayor error no fue intentar robar su fortuna, sino haber maltratado a un alma inocente. El contraste entre su belleza exterior y su podredumbre interna era evidente. La humillación pública era el golpe final que Patricia nunca imaginó recibir. Ella que siempre vivió para ser el centro de la admiración y la envidia de los demás. Ricardo hizo una señal firme a los jefes de seguridad, ordenándoles que retiraran a la mujer de su propiedad sin permitirle llevarse absolutamente nada que no hubiera traído consigo el primer día. Las mismas personas que minutos antes le estrechaban la mano y le pedían favores, ahora se apartaban para no ser contaminados por su desgracia, murmurando juicios feroces sobre su falta de escrúpulos. El brillo de las lámparas de cristal parecía burlarse de su desesperación, iluminando cada rastro de terror en su rostro mientras los guardias la tomaban por los brazos para escoltarla hacia la salida. Aquella mansión se convertía ahora en el escenario de su vergüenza más profunda. Patricia fue arrastrada literalmente hacia los grandes portones de la mansión, mientras sus gritos de indignación se perdían en el eco de los pasillos de mármol que tanto deseó poseer con avaricia. En su lucha inútil por liberarse, su peinado impecable se deshizo y su maquillaje se corrió por sus mejillas, creando una imagen patética que distaba mucho de la socialite impecable que pretendía ser. Al ser arrojada fuera de la propiedad, ante la mirada inquisidora de los invitados de la alta sociedad, su caída fue total y sin retorno posible hacia el mundo de lujo. Los portones se cerraron tras ella con un sonido metálico y final, dejando a la villana en la calle, sola con su propia maldad como única compañía. Fue el momento exacto en que la justicia poética se ejecutó con una precisión absoluta. Una vez que la presencia tóxica de Patricia fue eliminada, un silencio distinto se apoderó de la mansión, uno que ya no era opresor, sino que parecía el preludio de una sanación necesaria. Ricardo permaneció un momento inmóvil, procesando el peso de su propia negligencia y el dolor que había permitido que floreciera bajo su propio techo por haber sido una autoridad ciega.
Las luces de la fiesta seguían brillando, pero ahora su resplandor caía sobre un padre que finalmente despertaba de un largo letargo emocional causado por la culpa de su pasado. El hombre se volvió lentamente hacia el rincón donde Vía y Elena seguían unidas, dándose cuenta de que la verdadera familia no se construye con contratos o eventos benéficos, sino con protección y amor verdadero. Cada rincón de mármol suspiraba con alivio. Ricardo caminó hacia su hija con pasos pesados, sintiendo que cada centímetro que lo separaba de ella era un recordatorio de los meses de soledad que Vía había enfrentado sin su ayuda. Ante la mirada atónita de los invitados que aún no se retiraban, el poderoso magnate cayó de rodillas frente a la pequeña niña, humillando su propio ego ante la pureza de su hija. Con lágrimas sinceras brotando de sus ojos, le pidió perdón por haber sido tan ciego, por haber confiado en las palabras de una extraña antes que en el silencio desgarrador de su propia sangre. Sus manos temblaban mientras buscaba las manos de Vía, rogándole que le diera una oportunidad para enmendar sus errores y ser el padre protector que ella siempre mereció tener. Fue un acto de vulnerabilidad absoluta. La pequeña Vía observaba a su padre desde su altura infantil, viendo por primera vez en mucho tiempo no a un hombre ausente y frío, sino a un ser humano destrozado por el arrepentimiento genuino. El vínculo que Elena había comenzado a reconstruir en la cocina, con su pan casero y su canción de ninar, ahora servía como el puente que permitía a la niña procesar la disculpa de Ricardo. El mutismo selectivo, que había sido la única defensa de Vía contra el mundo hostil de Patricia, empezó a desmoronarse ante el calor del perdón que emanaba de su progenitor arrodillado. Elena, que seguía de pie junto a ellos, puso una mano suave sobre el hombro de la niña, dándole el valor final necesario para soltar la carga que llevaba en su pequeño pecho. Entonces, sucedió el milagro que todos los presentes, y especialmente Ricardo, habían esperado con el alma en un hilo durante un año de silencio absoluto y doloroso para la familia. Vía soltó suavemente su viejo oso de peluche, el único hilo con su madre fallecida, y dio un paso hacia su padre con los ojos brillando con una luz nueva de esperanza. En medio de un silencio tan profundo que se podía escuchar la respiración de todos, la niña abrió sus labios y dejó escapar un susurro emocionante que resonó como la melodía más bella. «Papá» fue la única palabra que Vía pronunció, pero su peso fue suficiente para derribar los últimos muros de tristeza que quedaban en el hogar. La voz de la niña, clara y dulce, marcó el fin de su trauma. Ricardo sollozó con una mezcla de alegría y alivio infinito al escuchar la voz de su hija, envolviéndola en un abrazo protector que prometía no soltarla nunca más en medio de la tormenta. Al mismo tiempo, el magnate extendió su mano para incluir a Elena en ese círculo de afecto, reconociendo en la humilde camarera a la mujer que había logrado lo que todo su dinero no pudo. Él entendió que Elena no era simplemente una empleada contratada para un evento, sino el alma caritativa que había devuelto la vida a su hija con un simple trozo de pan y mucha humanidad. Ricardo la miró con una gratitud que las palabras no podían expresar, prometiéndole en silencio que su sacrificio y valentía no pasarían desapercibidos ni quedarían sin recompensa justa para ella. El magnate se puso de pie, sosteniendo a Vía en sus brazos, y declaró ante los invitados restantes que a partir de ese momento, todo en su vida y en su hogar cambiaría de forma radical. Prometió que la mansión dejaría de ser un museo de mármol gélido para convertirse en un verdadero hogar lleno de risas, fotos coloridas y la calidez humana que tanto le había faltado. Ricardo miró a Elena una vez más, asegurándole que ella ya no tendría que preocuparse por su sustento ni por la salud de su madre, pues su lugar en esa familia estaba ahora asegurado por su nobleza. La redención estaba completa, y aunque el camino hacia la sanación total sería largo, por primera vez en mucho tiempo había una luz brillante guiándolos hacia un futuro lleno de amor verdadero. Han pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en que la máscara de la frialdad cayó para siempre en esta imponente propiedad. La mansión, que antes era un monumento al mármol gélido y al silencio opresor,
se ha transformado en un verdadero hogar vibrante, donde los colores han reemplazado a la monocromía del lujo vacío. Ahora, grandes ramos de flores frescas adornan cada rincón de los pasillos, y el aroma a perfume sofocante de Patricia ha sido desterrado por completo, dejando lugar a la fragancia de la vida que renace entre sus paredes. Las ventanas permanecen abiertas de par en par, permitiendo que la luz del sol ilumine las fotografías coloridas de una familia que finalmente ha encontrado su camino hacia la paz espiritual. El eco de los pasos ya no suena metálico, sino que parece bailar al ritmo de una felicidad contagiosa. Ricardo ha experimentado una metamorfosis profunda en su manera de entender el éxito y la verdadera riqueza que un hombre puede poseer. El magnate de la tecnología, que antes vivía sumergido en algoritmos y cierres de mercados internacionales para evadir su propia culpa, ahora prioriza cada segundo junto a su pequeña hija. Ha aprendido que proveer materialmente no era suficiente para sanar el corazón de Vía, y que su presencia emocional es el activo más valioso que puede ofrecer a su hogar reconstruido. Ya no se le ve pegado a su tableta durante las cenas, sino que participa activamente en las conversaciones, redescubriendo el placer de escuchar la voz de los que ama por encima de cualquier transacción comercial. Su mirada, antes endurecida por el trabajo obsesivo, ahora refleja una serenidad nueva y una determinación inquebrantable de proteger la alegría que tanto le costó recuperar. Elena ha dejado atrás sus días de agotamiento extremo en múltiples empleos precarios para asumir un rol que da un significado trascendental a su vocación de servicio. Gracias al apoyo incondicional de Ricardo, ella ahora gerencia una fundación dedicada a proteger a niños huérfanos y vulnerables, financiada íntegramente por el magnate en honor a la sanación de su propia hija. En este nuevo espacio, Elena aplica el mismo instinto materno y la misma valentía que demostró aquella noche en la cocina, asegurándose de que ningún niño tenga que sufrir la injusticia o la soledad. Su madre también disfruta de una salud estable y una vejez digna, recibiendo los mejores tratamientos médicos sin que el dinero sea una preocupación constante que nuble sus días. La joven salvadora ha demostrado que el carácter y la integridad moral son las herramientas más poderosas para transformar la realidad de quienes más sufren. La relación entre Ricardo y Elena ha florecido de una manera genuina y profunda, construida sobre los cimientos sólidos de la admiración mutua y el respeto por sus valores compartidos. No fue un romance apresurado por la gratitud, sino un acercamiento lento donde el magnate aprendió a valorar la sabiduría sencilla y la calidez humana que Elena trajo a su vida gélida. Juntos caminan por los jardines de la mansión, compartiendo planes para el futuro que no tienen nada que ver con el estatus social o las apariencias que tanto le importaban a Patricia. Ricardo ha encontrado en ella no solo una compañera, sino el alma caritativa que le enseñó a ver la vida con ojos de compasión y justicia. Elena, por su parte, ha descubierto que existen hombres capaces de reconocer sus errores cuando el amor por sus hijos es el motor principal de sus acciones diarias. La pequeña Vía es ahora el centro radiante de esta nueva realidad, habiendo dejado atrás el mutismo selectivo que la mantuvo prisionera de su propio trauma durante tanto tiempo. Ya no es la niña triste que se encogía ante los gritos, sino una pequeña llena de vitalidad que corre libremente por el jardín, llenando el aire con risas cristalinas que sanan cualquier rastro de dolor pasado. Su voz se escucha normalmente en cada habitación, compartiendo sus pensamientos y sus sueños con una fluidez que emociona a su padre cada vez que la escucha pronunciar una palabra. Los vestidos caros e incómodos han sido reemplazados por ropa sencilla, que le permite jugar y ensuciarse sin el temor a ser reprendida por una madrastra cruel. Vía ha recuperado su infancia, y con ella, la seguridad de que siempre habrá alguien dispuesto a escucharla y protegerla de cualquier mal. El viejo oso de peluche de Minones. Vía, que antes era su único vínculo desesperado con el recuerdo de su madre fallecida, ahora descansa en un lugar de honor sobre su cama recién arreglada. Ya no es un escudo contra el terror, sino un símbolo de amor eterno que la niña abraza con serenidad,
sabiendo que el recuerdo de su progenitora vive en la felicidad que experimenta hoy. Ricardo ha dedicado un espacio de la casa para honrar la memoria de su difunta esposa con fotos alegres, permitiendo que Vía hable de ella sin sentir la culpa o el miedo que Patricia le infundía. La sanación emocional de la pequeña ha sido completa, permitiéndole integrar su pasado con un presente lleno de luz y esperanza gracias a la intervención oportuna de Elena. El hogar ha dejado de ser un cementerio de recuerdos tristes para convertirse en un santuario protector. Mientras la felicidad reina en la mansión, la justicia poética ha seguido su curso implacable sobre la figura de Patricia, cuya caída social fue definitiva tras la noche de la revelación. Despojada de su estatus y repudiada por la alta sociedad que tanto idolatraba, la villana se encuentra ahora enfrentando la cruda realidad de una vida sin los lujos mal habidos que antes ostentaba. Su nombre es recordado únicamente como un ejemplo de la crueldad gélida que puede habitar detrás de una máscara de belleza impecable, sirviendo de advertencia para otros que busquen el poder a través del dolor ajeno. El desdén de sus antiguos pares ha sido su mayor castigo, condenándola a la misma soledad y vacío emocional que ella intentó imponerle a la pequeña Vía. Patricia ha descubierto que el veneno en sus palabras terminó por contaminar su propio destino, dejándola sin nada más. La mansión ahora huele a comida casera y a vida compartida, un contraste brutal con el tiempo en que el sonido metálico de los cubiertos de plata era lo único que se escuchaba en los banquetes solitarios. Elena se asegura de que la cocina sea un lugar de encuentro y alegría, donde la nutrición no es solo física, sino también espiritual, para todos los que habitan la casa. Ricardo ha aprendido a valorar la sencillez de un pan recién horneado y la profundidad de una conversación honesta sobre las cosas que realmente importan al final del día. La opulencia ya no se mide por la cantidad de mármol o cristales, sino por la calidez de los abrazos y la firmeza de la protección que se brindan unos a otros. La justicia emocional se ha manifestado en cada detalle cotidiano, transformando una estructura fría en un nido de seguridad inexpugnable. Historias como esta nos recuerdan de manera contundente que la verdadera familia no siempre está definida únicamente por los lazos de sangre o por la acumulación de riquezas materiales en cuentas bancarias. La familia es aquel refugio sagrado hecho de protección constante, de respeto por la vulnerabilidad del otro y de un amor incondicional que no conoce de intereses egoístas ni de ambiciones desmedidas. Hemos aprendido que la valentía de una persona humilde puede derrotar a la tiranía más poderosa cuando el propósito es defender la inocencia de un niño que ha sido silenciado por el dolor. La bondad siempre encuentra una rendija por donde filtrarse, incluso en las mansiones más gélidas, para recordarnos que la luz de la verdad terminará por exponer a quienes intentan reinar a través del miedo y el engaño. La lección que Vía nos deja es que el corazón siempre reconoce su verdadero hogar. Si esta historia ha logrado tocar las fibras más profundas de tu corazón, y crees firmemente que la protección de los inocentes debe ser siempre nuestra prioridad más sagrada, no dudes en actuar ahora. Te invitamos a inscribirte en nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas lecciones de vida y relatos de superación personal. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo mensajes de esperanza y justicia poética que inspiran a miles de personas a ser mejores seres humanos cada día en este mundo tan complejo. Comparte este relato con aquellos que necesitan recordar que el bien siempre prevalece sobre la maldad cuando hay manos dispuestas a ofrecer consuelo y corazones valientes para decir la verdad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional hacia la redención y el amor verdadero que todo lo sana.